Buenos días. El calendario litúrgico 2022-2023 está llegando a su fin. La próxima semana cerramos el calendario con la fiesta de Cristo Rey, el establecimiento del reino. Qué gozo poder disfrutarlo así y dar gracias a Dios de que cada año nos ayuda a caminar con Él en esta historia, la historia de la humanidad que estamos aprendiendo a recordarla cada año. Y bien, hoy tenemos un domingo para celebrar y lo vamos a hacer precisamente viendo hacia el retorno de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema de esta semana es la preparación para el rescate del Señor. Y nuestro sermón se llama Volviendo al regreso de Jesús. Está sustentado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versos del 1 al 11. Y bien, esta escritura nos muestra las instrucciones que el apóstol Pablo da a sus hijos espirituales de Tesalónica para prepararse para el regreso del Señor, viviendo en fe, amor y esperanza. Vamos a comenzar. Nuestro tema de hoy a menudo se descuida en muchas iglesias, o sea, el regreso de Jesucristo. Este hecho se trata por medio de la escatología, que es un estudio de las últimas cosas. Pero el abuso y la malinterpretación del tema a través de la historia de la iglesia hace que muchos lo eviten. Esto abre dos opciones. Una es la preocupación por los detalles de cómo y cuándo regresará Cristo y se presta poca atención a quién es quien regresará realmente. Así que separar el regreso de Cristo de su identidad nos deja perdidos en nuestra comprensión de quién es Dios y sus buenos propósitos para con nosotros. Ahora, lo que hace que veamos el regreso de Jesús y el fin de los tiempos con cierto temor, terror y pesimismo. Esto, más que animarnos, nos asusta. Y eso es lamentablemente porque las imágenes bíblicas del regreso de Jesús siempre están destinadas a animarnos. Vamos a verlo en el texto de hoy. Ahora, la otra opción es simplemente evitar el tema por completo. Y parece ser que este es el enfoque predominante. Pero por fortuna nuestra escritura de hoy nos obliga a abordar este tema a que a menudo se descuida y se malinterpreta. Y bien, haremos todo lo posible por no introducir ideas preconcebidas sobre el regreso de Jesús, pero en cambio dejaremos que el apóstol Pablo nos hable sobre el tema como lo hace con la iglesia de Tesalónica. Así que el camino fiel a seguir para comprender el regreso de Jesús, el fin de los tiempos y todo lo relacionado con la escatología es evitar ambas opciones y mantenernos enfocados en el centro de quién es Jesús y lo que ha hecho y finalmente hará por nosotros a su regreso. Este sí es un gran estímulo y una gran noticia. Veamos cómo y dónde comienza el apóstol Pablo. Vayamos a los versículos 1 y 2 de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, que dice así: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Qué les parece? Pues si nos damos cuenta, Pablo aborda el tema con amabilidad, Le dice a su iglesia recién formada que ya saben lo que necesitan saber sobre estos temas. Sin embargo, se los recordará de todos modos. Y no está reprendiéndolos por tener preocupaciones o confusiones sobre el fin de los tiempos, no. Más bien les recuerda lo que ya les ha enseñado. Y a nosotros también se nos recuerda la verdad. Y no de una manera que condene, sino de una manera sensible y edificante, con amor. Nosotros somos criaturas olvidadizas.
Y un recordatorio de lo que sabemos es justo la palabra de aliento que necesitamos muchas veces. Y siempre existe la tentación de actuar por miedo o por una emoción basada en alguna otra presión que pueda surgir en nuestro camino. Así que Pablo calma hábilmente sus temores al traernos de regreso al centro de quién es el Señor. Comienza evitando la primera opción. Por su preocupación sobre el cómo y el cuándo, los tiempos y las estaciones del regreso de Jesús. Y les responde recordándoles que son plenamente conscientes de que su regreso llegará como un ladrón en la noche. Y también le está diciendo que ya conocen los detalles de cómo y cuándo regresará Cristo exactamente como un ladrón en la noche. Y entonces casi se puede escuchar el tono de un padre amoroso reprendiendo la mala pregunta de un niño. Y en lugar de decirles que están haciendo una pregunta estúpida, simplemente les da la respuesta a la pregunta correcta. ¿Te das cuenta del amor que el apóstol Pablo tiene por sus hijos? Y es que Pablo no está interesado tanto en señalar sus malentendidos como en traer la verdad junto con los malentendidos para corregirlos. Qué buen maestro. Bueno, ahora aclaremos qué significa la frase Día del Señor. En el Antiguo Testamento se entendía como un tiempo de juicio para los enemigos de Israel y no se entendió que ese juicio pertenecía a Israel también. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, y como lo usa el apóstol Pablo, el Día del Señor se entiende como el juicio de Dios para el mundo entero. Ahora, el juicio hoy tiene mala reputación, ¿verdad que sí? Pues parece que lo principal que se les dice a los cristianos es que nunca deben juzgar a otros. Y parece que hay cierta confusión entre juzgar y ejercer el juicio bíblico, que es muy diferente. El juicio, tal como lo describe la Biblia, es ante todo simplemente examinar y separar lo que es de lo que no es. Es un proceso de discernir separando las cosas. Y el juicio es algo muy bueno y necesario, y no algo que deba evitarse. Ahora, cuando tenemos un problema de salud que no podemos resolver, esperamos que nuestro médico pueda solucionarlo y juzgar qué nos pasa, ¿verdad? Otro ejemplo sería que, pues, si se descompone nuestro auto, no lo vamos a llevar con un mecánico que nos diga, está bien que tu auto no esté funcionando, está hermoso tal como está. ¿Verdad que no? Pues claro que no, hermanos. Queremos que el mecánico encuentre el problema y lo solucione correctamente. Y que no haga cambios donde no lo necesita. Pues bien, queremos que juzgue con rectitud y correctamente. ¿Y qué crees? Esa es la comprensión bíblica del juicio. El juicio de Dios tiene el propósito de sanarnos y purificarnos. Y así entendemos el juicio y la ira de Dios, que es otra frase que surge más adelante. La ira también sirve al propósito de la gracia de Dios de hacernos sus hijos íntegros y completamente sanados y redimidos. Amén. El juicio de Dios es una palabra muy alentadora para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios vendrá a ordenar, a examinar y a arreglar las cosas. Y eso es lo que podemos esperar, óyelo bien, es lo que podemos esperar que se cumpla plenamente al regreso de nuestro Señor. Pues bien, ahora, cuando Pablo usa la imagen de un ladrón en la noche para referirse al regreso de Jesús, simplemente está diciendo que dicho regreso será inesperado. Aunque sabemos que regresará, no sabemos exactamente cuándo. Y Pablo no nos está urgiendo a actuar para que Jesús a su regreso no nos sorprenda en el acto, no. Parece que así es como lo entendemos. Sin embargo, óyelo bien, esto no es lo que está diciendo. No está usando ninguna táctica de miedo para alinear a los tesalonicenses y por consiguiente a nosotros mismos. No, Él te está diciendo a ti que sabes que regresará y eso es un gran consuelo. Óyelo bien. Incluso si no sabemos exactamente cuándo y cómo regresará, ¿no te parece? El regreso de Jesús no es una amenaza para el creyente, no, es una promesa a la que nos aferramos para recibir aliento y esperanza. Amén. Muy bien. Sin embargo,
su regreso no será bienvenido para el incrédulo. Entonces el apóstol Pablo dice esto en el versículo 3. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. ¿Qué te parece esta escritura? Y tal parece que el pueblo que afirma hay paz y seguridad es una referencia específica al mensaje de la Pax Romana del Imperio Romano. Pax Romana era un eslogan durante el gobierno de Roma en el mundo que significaba paz romana. Una paz que vendría por pertenecer al Imperio Romano, independientemente de las diferentes nacionalidades existentes en su reino. Sin embargo, esta paz tenía un inconveniente. Llegó por el poder y la fuerza del ejército romano. Fue una paz que llegó a través de la coerción y de la fuerza. Y entonces la gente mantendría la paz porque sabían, óyelo bien, que volcar el carro romano de manzanas podría provocar que los clavaran en una cruz de madera. Hermanos, seamos realistas. Cumplir por miedo e intimidación no es exactamente lo que llamaríamos paz y no es la paz que trae Jesucristo. En conclusión, para Pablo, estas personas son las que rechazan a Cristo y la paz que Él trae y afirman que la paz y la seguridad solo llegan por sus propios medios y abogan por una paz y una seguridad creadas por el hombre, lo cual se consigue haciendo lo que decimos sin protestar. Confiar en nosotros o en nuestra ideología. Y no hay necesidad de confiar en Jesús. Es una palabra para todos nuestros intentos autosuficientes y esforzados por lograr nuestra propia paz. Óyelo bien, nuestra propia paz y seguridad separados de Cristo. Ahora, hay muchas voces hoy en esta actualidad que dicen que Dios no existe y que Jesús es un mito. ¿No lo has escuchado, hermano? Y podemos ser nuestro propio Dios y crear nuestro propio futuro. De esa manera, ¿quién necesita que Jesús regrese? Y entonces el apóstol Pablo cambia aquí la metáfora de un ladrón en la noche a dolores de parto, con la descripción de destrucción repentina, como lo acabamos de leer. Entonces, este cuadro indica que para aquellos que rechazan a Cristo y no quieren su camino hacia la paz, su regreso será inesperado, pero también doloroso. El dolor vendrá cuando todo lo que vaya en contra de la paz de Dios en Jesucristo será destruido y no habrá forma de escapar. Y no escaparán al buen juicio de Dios ni al final del mal. Óyelo bien, subrayemos esto, el final del mal. Y esas voces de aquellos que dicen síganos a nosotros y no a Jesús, al final serán silenciadas. Tenlo por seguro. Y para aquellos que quieran aferrarse a los malos caminos de este presente siglo malo, pues obvio que habrá grandes consecuencias. Y esto se debe a que solo hay una verdadera fuente de paz y esa es Jesucristo. Recordemos sus palabras, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Se acuerdan? Ahora, hermano, te pregunto, ¿dónde buscamos nuestra paz y seguridad? Si es en cualquier otra cosa que no sea Jesús, sabemos que tendrá un final repentino. Entonces, podemos dejar de lado esas falsas esperanzas de paz y seguridad y poner nuestra confianza en Jesús, lo cual resultará ser verdad al final. ¿Todavía no te convences, hermano? Veamos. Ahora, Pablo vuelve a aquellos que ponen su confianza en Jesús. Ahora nos está hablando a los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Versículos 4 y 5 que dice así. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Qué verdad, qué palabras tan verdaderas, alentadoras nos da el apóstol. Y ahora, hermanos, si te das cuenta,
Este no es un pasaje destinado a asustarnos sobre el regreso de Jesús, no, son palabras de esperanza, ¿o no te parece así? Y es que esta es la realidad a la que podemos aferrarnos mientras esperamos y observamos el regreso de Jesús. Algo mejor está por llegar y el mal de nuestro mundo no tiene la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que el ladrón viene, aunque no sepamos cuándo. No habrá sorpresas porque sabemos quién regresa. ¿Quién regresa? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él cumplirá las mismas promesas a las que nos hemos estado aferrando todo este tiempo. Y como hijos de la luz e hijos del día, veremos claramente quién es Jesús para nosotros. Ahora, sabemos que Él es fiel y verdadero, ¿o no es así? Y sabemos que ahora Él trae su paz y seguridad no por coerción, sino por el amor del Padre por nosotros. Así que conocer a Jesús ahora nos coloca en un lugar muy diferente para cuando Él regrese. ¿No te parece? Y bueno, ahora el apóstol tiene algunas implicaciones a causa de esto. Si no, vamos a leer los versículos del 6 al 8 que dice así. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Bueno, lo que Pablo está diciendo es, ya que conoces la realidad, vive en ella. Vive hoy a la luz de quién vendrá mañana. Alinea tu vida con la realidad de quién es Jesús. Si te das cuenta, el apóstol usa aquí la palabra sueño, no como metáfora de la indiferencia moral, no. Él advierte contra vivir de una manera que pienses que no importa lo que hagas. Sobrio, por otro lado, significa alerta mental. Y debemos permanecer alerta a lo real, a Jesús, y poner nuestra confianza en Él cada día. Si nos damos cuenta, la imagen que Pablo presenta de aquellos que duermen por la noche y por la noche están borrachos, es una imagen de vivir una irrealidad y como estar perdidos en un sueño o andar borrachos. ¿No te parece? Es andar en las tinieblas de este mundo. Por eso se habla de la noche. Ahora, el mandato de Pablo es que seamos sobrios, pero también revestidos con la coraza de la fe y del amor y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Así que hermanos, no que debamos ponérnoslos, no, se supone que ya los tenemos. Y entonces ser sobrio es el mandamiento de vivir según la fe, la esperanza y el amor que nos ha sido dado en Cristo. Esa, hermanos, es la forma en que vivimos sobrios. ¿Te parece? Y a medida que continuamos viviendo en fe, esperanza y amor, esperaremos y velaremos por el regreso del Señor, manteniéndonos firmes, óiganlo bien, firmes en sus promesas y orando incesantemente. Toda nuestra vida, hermanos, está orientada hacia el cielo, anticipando el regreso de aquel que nos ha salvado para ser hijos de su reino. Amén. Vamos a ver cómo concluye el apóstol con esta última palabra de aliento. Leamos los versículos del 9 al 11 que dice así. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Qué forma de terminar el mensaje, ¿verdad? Pues bien, aquí la palabra dormir significa muerte. ¿eh? Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses y a ti y a mí ahora que no somos el objeto de la ira de Dios. No, Él no tiene como objetivo destruirnos al final, sino que traerá la salvación que viene plenamente con Jesús, quien derramó la ira de Dios sobre todo lo que nos hace daño, todo lo que nos destruye. Ahí es donde derramó su ira.
Y Él viene a librarnos plenamente del mal y de todo lo que deshumaniza, incluida la muerte. Él nos salva por completo y eso es lo que esperamos, hermanos. Ahora Pablo concluye que debemos continuar animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Y eso, hermanos, es lo que Pablo hace al recordarnos a los tesalonicenses y a nosotros el regreso de Jesús. Así que, hermanos, para nuestro aliento es bueno volver al regreso de Jesús. Y, hermanos, que mantengamos nuestros ojos atentos a su regreso mientras continuamos orando. Ven, Señor Jesús. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por recordarnos que pronto vuelves, que tu reino está a la vuelta de la esquina, que esperemos sobrios en tu presencia misma para poder llegar a ese momento climático de tu regreso, Señor. Gracias por ese anuncio. Gracias por estas palabras de aliento. Gracias porque estas palabras nos animan a seguir adelante y a esperar con paciencia en tu misma presencia, porque tú nos acompañas en nuestra espera. Padre, aquí estamos. Toma nuestras vidas en tus manos y que tu voluntad se haga en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.